Cuando están involucrados en un juicio, las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a ser escuchados. A través de un representante especial pueden hacer valer su derecho al debido proceso. Hoy, una asesora jurídica federal nos explicará cómo realizan esta representación y defensa de menores, un servicio que, por cierto, es totalmente gratuito. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros, ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio la licenciada Araceli Vázquez Escamilla, asesora jurídica federal. Bienvenida. Muchas gracias por tu amable invitación. Licenciada, pues hoy vamos a hablar de este tema de la protección de menores involucrados en un juicio de amparo. ¿En dónde está regulada esta protección? Esta protección se encuentra regulada en nuestra Carta Magna, en el artículo 4 constitucional. Ese artículo reconoce varios derechos de los menores, tales como alimentos, guardia y custodia, educación, sano esparcimiento y salud. En este artículo también nos señala un principio que debe de ser tomado en cuenta por los juzgadores al momento de dirimir las controversias, que es el principio del interés superior. También este artículo establece la obligación, el deber del Estado de procurar tomar todas las medidas que sean necesarias para preservar estos derechos de los menores. Entonces, no tan solo nuestro artículo 4 constitucional establece la regulación nacional de los derechos de los niños, de la protección a los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. También existe un marco internacional, como lo es la Convención Nacional de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También está la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de los Niños, la Declaración de los Derechos de los Niños. Estas declaraciones señalan, establecen expresamente el principio del interés superior del menor y también nos hablan sobre la protección a los derechos de la salud de los menores de edad. Entonces existe un marco normativo nacional e internacional de protección de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. En México tenemos un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que se involucren precisamente los derechos de los menores. ¿En qué consiste este protocolo? Este protocolo es un documento que es emitido por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en colaboración con algunas asociaciones civiles. Fue emitido en el 2012, posteriormente hay 2 años después una reedición y tiene su razón de ser en la protección que debe de haber por parte de los juzgadores en relación a los menores de edad. Este protocolo es una compilación donde ordena y agrupa la normativa nacional e internacional y tiene como función la interpretación de esta normativa para que sea aplicable a diversos casos concretos. Puede ser utilizada por los juzgadores, no es una norma como tal, pero sí es un instrumento auxiliar en la interpretación de determinadas controversias que estén inmersas los derechos de los menores. ¿Este protocolo también es de utilidad para ustedes como asesores jurídicos? Sí, porque en el tema de la argumentación jurídica, al momento de defender los derechos de los menores, entonces, como aparecen explicadas las normas y la justificación de las mismas, pues nos es muy útil para poder apoyar al juzgador al momento de que él dirima la controversia. Y precisamente, ¿cuál es la función del Instituto Federal de Defensoría Pública en la protección de los derechos de los menores involucrados en un juicio? El Instituto Federal de Defensoría Pública tiene una modalidad del servicio que es por designación judicial. En esa modalidad, un juez de distrito pide al director general que se nos nombre para defender los intereses de un menor de edad o de un incapaz cuando haya controversias, en caso de los menores, cuando haya controversias con los intereses de sus padres. Al momento que nos designan a nosotros, tenemos que atender la defensa del menor durante todas las etapas del juicio de amparo. Puede ser un juicio de amparo indirecto o directo,
y posteriormente, si se obtiene una resolución desfavorable para los intereses en caso del juicio de amparo indirecto, podemos irnos al recurso de apelación o en su caso, durante la secuela procesal del juicio de amparo, podemos interponer todos los recursos que la ley disponga en ese sentido. Entonces, esa es la figura con la que cuenta el Instituto Federal de Defensoría Pública, siempre y cuando sea solicitud de un juez de distrito, es que a nosotros se nos asigna para la defensa de los menores de una manera especial y eficaz. ¿Y cuál es la participación y la trascendencia, sobre todo, del trabajo que ustedes realizan para proteger en estos juicios el derecho de garantía y de debido proceso en favor de un menor de edad? La trascendencia es que al momento en que somos designados para defender los intereses de un menor, es que nosotros cumplimos con nuestra tarea por la razón de ser del instituto, que es otorgar el acceso a la justicia, en este caso de los menores, y su derecho a obtener una defensa adecuada. Entonces nosotros garantizamos ese tipo de defensa única y exclusivamente a favor de los menores. Muy bien, licenciada. Pues es momento de hacer una primera pausa. Al regresar seguimos conversando sobre este tema. Muchas gracias. Vamos a la pausa, no le cambie. Ya estamos de regreso, estamos conversando con la licenciada Araceli Vázquez Escamilla, asesora jurídica federal, acerca de la representación y defensa de menores en un juicio. Antes de continuar, vamos a ver la sección Te Escuchamos. En las calles le preguntamos a la gente cómo cree que se puedan garantizar los derechos de niños, como la alimentación, educación y vivienda, cuando una pareja se divorcia. Vamos a la sección y regresamos. Yo creo que eso es únicamente de que los adultos estén conscientes del daño que le están causando a sus hijos, tanto por una parte como la otra. Porque yo creo que aquí, vamos a hablar de la cosa gubernamental, no tiene nada que ver. Esto es cosa únicamente moral a nivel familia. Bueno, que haya una ley que se lleve a cabo y aparte, bueno, si los papás se separan, pues se queda en un acuerdo mutuo para que bueno, se pueda cumplir todas las necesidades de los niños, igual los derechos de los niños. Probablemente dándoles un poco de educación o darles algún entrenamiento a los papás, haciéndoles ver que es lo más importante, sus hijos y todo su bienestar, para que con eso tomen conciencia de que lo deben de hacer, porque finalmente es un compromiso que ellos hacen. Yo creo que las leyes ya prevén ese supuesto, ¿no? Es decir, cuando los padres se separan hay una pensión hasta donde sé de alimentación, manutención general, que obliga pues a los padres a proporcionarla, ¿no? No sé, realmente desconozco hasta qué punto eso no se cumple y hasta qué punto eso lleva a problemas mayúsculos. Pues yo creo que a lo mejor tener como unas terceras personas, o sea, como, no sé, los familiares como más cercanos, como los abuelos, o tal vez los tíos o los hermanos, o sea, que garanticen el beneficio de ese niño, pero no para ninguno de los dos, sino para el beneficio propio, pues, del niño. O también podría ser, no sé, a lo mejor alguna asociación o algunas personas que se encarguen, como organismos, que se encarguen a lo mejor de ver esos y de garantizar esos derechos de los niños. En muchos casos, padres que, sobre todo el masculino, abandonan a sus hijos y se dejan de hacer cargo de ellos. Y es muy importante porque a final de cuentas los dejan sin educación, sin manutención, que es lo más importante porque de eso se vive, y debe de haber algo que realmente regule. La legislación existe, solamente que las leyes no se cumplen, están en papel, pero no están en la vida real. Nosotros podemos darnos cuenta de que dan una mordida o sea, se cambian de trabajo los papás y ya no los encuentran o buscan un trabajo que no implique que ellos tengan que aportar algo para sus hijos.
El juez tiene que poner lineamientos estrictos y pues si las policías cumplen con su cometido, ir y detener al padre que no dé la pensión alimenticia, obligar a la madre a que conviva o al padre que conviva. Así tengo otra familia. El niño con pocas cosas se contenta cuando es muy pequeño. Lo que más le hace falta es nada más subsistir. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que hace falta? El cariño, el juego, el tiempo de calidad. Sea aquí o sea en cualquier otro país, tiene que haber una buena comunicación de los padres con sus hijos. Asimismo, aunado a ello, pues todo repercute en nuestro país, ¿sí? Si hay unas buenas relaciones entre ellos, pues puede haber un buen convivir en el día a día y eso va a influir en nuestra comunidad y en el trato de todos. La confianza, que haya una relación sólida, que los papás se lleven bien para que a la vez le den buenos ejemplos a los hijos. Pues ahí estuvo la opinión de la gente, licenciada, y pues en un tema, pues como no, en un juicio que podemos ver regularmente en nuestra sociedad. ¿Cuál es su opinión de lo que dice la gente? Desgraciadamente, los padres de familia al momento de que existe la controversia toman como botín de guerra a los menores de edad. A través de la designación especial que hace nuestro director general a petición de un órgano judicial, nosotros podemos defender los intereses de los menores, los derechos de los menores, haciendo una revisión minuciosa del acto reclamado y si efectivamente este afecta a los menores. Podemos nosotros auxiliarnos de todas las actuaciones del juicio natural, del juicio primario, que por lo regular se lleva ante tribunales locales y es hasta el juicio de amparo que nosotros tenemos intervención, entonces podemos ampliar la demanda o inclusive hacer la manifestación de que no afecta los intereses del menor o en su caso solicitar que durante la secuela procesal del juicio de amparo provisionalmente se fije un régimen de visitas y convivencia con los menores para efecto de que, no obstante que estemos en un juicio de amparo, ellos sigan disfrutando de su derecho a la convivencia con sus padres. Y bueno, aquí veíamos que era en materia familiar, pero ¿en qué otras materias y en qué etapas son designados los asesores jurídicos para representar a un menor? Nosotros somos designados en cualquier etapa del juicio de amparo, sea amparo indirecto o amparo directo, en cualquier recurso que se esté sustanciando ante un órgano federal, puede ser en las materias administrativas, civiles y penales. Nosotros como asesores jurídicos conocemos de distintas materias, no así de la materia penal, solamente damos orientaciones en ese sentido, excepto cuando se nos nombra como representantes especiales, sí podemos participar en los juicios de amparo que tengan que ver con la materia penal y promover todos los recursos que tengamos a la mano. Ya nos comentaba que una vez que son designados por el director general, ¿cuáles son las funciones que tienen que llevar a cabo para proteger los derechos de los menores? Nuestras funciones son hacer un análisis minucioso del expediente en el que somos designados y valorar cuáles son las mejores estrategias para el bienestar de los menores y para la protección de sus derechos. ¿Cómo se realiza este acompañamiento en un proceso judicial? Nosotros en estricto derecho no acompañamos al menor, solamente hacemos la defensa a través de las constancias que integran el juicio natural y el juicio de amparo, y excepto si algún asesor jurídico consideramos que es necesario entrevistar al menor y este tiene la capacidad de entender y comprender la consulta que le podemos hacer, los podemos citar en el Instituto Federal de Defensoría Pública, en las oficinas que se encuentran en Bucareli, en compañía de su padre o tutor, para efecto de llevar a cabo una entrevista y determinar cuál sería la estrategia más conducente de defensa. Digamos que no siempre tienen contacto directo con los menores. La mayoría de las veces no, pero si resulta necesario, podemos solicitar a través del juez de distrito que se lleve a cabo la comparecencia, ya sea en nuestras oficinas o en el juzgado. ¿Y cuáles son los retos que representa para ustedes como asesores jurídicos el tener una intervención en favor de los derechos de niños y niñas? El reto principal para el Instituto Federal de Defensoría Pública es que en principio
los juzgadores no nos nombran, no nos solicitan el servicio inmediatamente, sino es hasta después de que regresa una queja, un recurso de revisión, es que solicitan tardíamente nuestra intervención. Entonces es cuestión solamente de tiempo, pero al final del día nosotros vamos a aparecer como representantes especiales de un menor. ¿Y cuál es el alcance que tiene esta labor que ustedes realizan en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes? Pues somos la garantía de una defensa adecuada para el menor de edad, para la niña, niño y el adolescente. Cabe destacar que es considerado por la ley un niño hasta los 12 años y de los 12 a los 17 años es un adolescente, pero de igual forma tienen derecho a contar con una defensa adecuada y a que se le garantice su acceso a la justicia. Muy bien, licenciada, pues es momento de hacer una segunda pausa. Al regresar ya tenemos algunas llamadas del auditorio para darle respuesta. Está bien. Vamos al corte, regresamos. Ya estamos de regreso, ya tenemos algunas llamadas del auditorio en la sección Te Respondemos. Vamos con la primera llamada, es de Álvaro Rodríguez Valdés. Él nos comenta que tiene problemas con su expareja, ya que no deja que conviva con sus hijos, por lo que quiere saber si es posible promover un juicio de amparo para poder convivir con ellos. ¿Qué le puede responder? Pues al señor Álvaro, primero hay que precisarle que antes de acudir al juicio de amparo debemos de agotar las instancias de manera ordinaria, como lo es los juicios de controversia del orden familiar que se llevan a cabo en los juzgados familiares del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Una vez que agote las etapas del procedimiento, es cuando, si en primera instancia obtiene una resolución que no es favorable a sus intereses y posteriormente apela a la misma y aún así sigue obteniendo una resolución desfavorable, puede acudir al Instituto Federal de Defensoría Pública a efecto de que le representemos y poderle promover a su favor un juicio de amparo. Muy bien, pues ahí está la respuesta para Álvaro. La siguiente llamada es de Verónica Moral Landeros. Ella nos dice que promovió un juicio de divorcio express donde solicitó alimentos para sus hijos. Sin embargo, nos dice, el juez solamente concedió el divorcio y no así los alimentos, por eso solicita asesoría jurídica para saber si puede solucionar este problema. ¿Qué le puede responder? En este caso, sí es factible solucionar este problema porque al ser los alimentos una prestación de orden público y de interés general, por ser la familia, más bien por ser las cuestiones inherentes a los menores, la base de la familia, entonces sí se puede uno ir al juicio de amparo para efecto de que se revoque esa determinación del juzgador y se pronuncie respecto del derecho de recibir alimentos de los menores de edad. Entonces es importante que acuda con nosotros al instituto a efecto de analizar las constancias que integran el expediente y saber en dónde estuvo el error para efecto de acudir a la instancia, al juicio de garantías. Ahí está la respuesta para Verónica. La siguiente llamada es de Delfina Martínez. Ella nos dice que desde el año pasado levantó una averiguación previa en contra del padre de sus hijos, ya que no cumplía con su obligación de dar los alimentos. Y nos dice que al día de hoy no ha tenido ningún resultado y quiere saber si puede promover un juicio de amparo para que el Ministerio Público trabaje más rápido. ¿Qué le puede responder? En este caso y en caso del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, como es el que denunció esta llamada, es importante saber que el Ministerio Público está obligado a realizar todas las actividades inherentes a su cargo para efecto de investigar y perseguir la comisión de un delito. En este caso, sí es factible acudir al juicio de amparo, por lo que invito a nuestro auditorio para que acuda a nuestras oficinas y se le dé una explicación pormenorizada de cuál es la estrategia que debe de seguir, porque sí es viable en este caso promover un juicio de amparo. Ahí está la respuesta para Delfina. La siguiente llamada es de Fernando González Nájera
y él pregunta si los representantes especiales atienden únicamente en la Ciudad de México. No, un representante especial puede ser designado en toda la República porque somos el Instituto Federal de Defensoría Pública y contamos con delegaciones en todos los estados de la República. Entonces, un juez de distrito nos puede designar en cualquier lugar. La siguiente pregunta es de Genoveva Ruiz Guerra. Ella desea saber si puede solicitar un representante especial en el juicio de alimentos instaurado en contra de su anterior pareja. Es importante precisar que la representación especial solamente se designa a petición de un órgano jurisdiccional. La petición se la hace al director general y es de esta forma que nosotros podemos participar como representantes especiales en los juicios de amparo directo o indirecto. Entonces, en este caso, a través de la petición de un particular no se puede hacer, pero sería cuestión de que acuda con nosotros, se le invita amablemente para que platiquemos y le orientemos respecto de su asunto. Y bueno, para la gente de Canal Judicial que nos ve tanto en la Ciudad de México como en el interior de la República, ¿a dónde se puede dirigir para solicitar estos servicios de asesoría jurídica? Los usuarios del servicio pueden solicitarlo en las distintas delegaciones que están en la República Mexicana, pueden consultar su dirección por el internet, vía internet, y nosotros aquí en la Ciudad de México nos encontramos en la calle Bucareli número 22, Colonia Centro, saliendo del Metro Juárez o del Metro Hidalgo. Nuestro horario de servicio es de las 9 de la mañana a las 18 horas en un horario corrido. Muy bien, pues ahí está la invitación. Si usted que nos ve requiere algún tipo de asesoría jurídica en esta materia, pues lo invitamos a que se acerque al Instituto Federal de Defensoría Pública. Los servicios son totalmente gratuitos. Pues ya nos vamos, agradecemos a la licenciada Araceli Vázquez Escamilla que se haya dado este tiempo para conversar con nosotros y para dar respuesta a las preguntas del auditorio. Muchas gracias por su amable invitación y estoy para servirles. También agradecemos a nuestro equipo de producción que hace posible este programa y a usted por sintonizarnos. Lo esperamos la próxima semana. Quédese mientras en la señal del Canal Judicial.